ahora te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres un Padre bueno, amoroso, porque tú eres un Dios de gracia. Y en esta tarde bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por aquellos que se han reunido en esta tarde para tener un tiempo en comunión contigo, en comunión con los hermanos. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, que nos ministra a través de la alabanza, que nos ministra a través de la adoración. Gracias porque podemos bendecir tu nombre en nuestro interior, Señor. Gracias porque tú habitas en medio nuestro. Gracias porque tú nos enciendes, porque tú, Señor, nos alientas. Gracias porque tú nos hablas en todo tiempo. Y en esta hora, Señor, nos disponemos para oír tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Te amamos, papá, te amamos. Bendecimos tu iglesia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Me sale algo en la pantalla, no sé. Hay algo que me sale en la pantalla allí, pero lo vamos a dejar así. Quisiera invitarles que abran sus Biblias en Hebreos 4, versículo 16. El título de esta palabra es La gracia para el oportuno socorro. La gracia para el oportuno socorro. El Señor me ha ministrado a través de esta palabra y me ha estado hablando a mi corazón acerca de la gracia de Dios. Y dice así la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo voy a volver a leer porque hay algunos que tal vez todavía están buscando allí. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de Dios, porque Él es gracia y toda gracia proviene y fluye de Él, fluye de parte de Dios. La gracia es bondad, es favor inmerecido, es bendición, ese regalo que no merecíamos, pero sin embargo nuestro Padre nos ha dado. En Santiago 1:7 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Una buena dádiva es un buen regalo de parte de nuestro Dios para nosotros, para sus hijos. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios. Él no cambia. Nuestro Dios siempre es el mismo. Él es inmutable. Dios es el mismo de hace 2000 años atrás y lo seguirá siendo por la eternidad, porque Él no cambia. No hay sombra ni variación en Él. No es hombre. A veces nosotros las personas, los humanos, ¿cierto?, hacemos promesas y no las cumplimos. O decimos cosas, ¿cierto?, y después no se cumplen. O damos algo y a veces lo pedimos de vuelta. Dios no es así. No hay sombra ni variación en Él. Él es un Padre, un Dios inmutable. Él no cambia. Él siempre es el mismo. Y dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de parte de Él. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Él es el promotor de la gracia, y su gracia y su misericordia son para siempre. Amén. ¿Cuántos pueden decir allí en sus hogares? Amén. Su gracia y su misericordia son para siempre. Y desde el Génesis nosotros podemos ver manifestada la gracia y la misericordia de Dios. En Génesis 3:21 dice:
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí está hablando de Adán y de Eva. Nosotros conocemos la historia. Adán y Eva fue el primer hombre y la primera mujer, ¿cierto?, que habitó aquí en la tierra. Dios los puso en un lugar privilegiado, hermoso, perfecto, que era el paraíso. Pero ellos tenían una advertencia de parte de Dios, y era que no podían acercarse y comer de ese árbol que estaba prohibido para ellos, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabemos nosotros que ellos desobedecieron a Dios, y la mujer sacó del fruto y le dio a comer, ¿cierto?, a Adán. Y esto trajo graves consecuencias, ¿cierto? Ellos descubrieron su pecado, descubrieron su desnudez y se cubrieron con hojas parte de su cuerpo. Pero como Dios es un Dios de misericordia y de gracia, Él no los desechó así nomás, sino que dice la palabra que Dios los vistió con túnicas de pieles. Hermanos, esto tipifica, esto muestra o vislumbra la redención de Dios. Él los redimió del pecado que ellos habían cometido a causa de su desobediencia. Allí se estaba vislumbrando el plan de salvación que Dios trazaría cuando en el futuro iba a enviar a su Hijo Jesucristo para redimir al mundo de su pecado. Dice la palabra que los cubrió con túnicas de pieles. Esto significa que tuvo que haber un sacrificio de un animalito. No lo especifica la palabra, pero lo más probable es que este animalito fue un cordero que fue sacrificado. Dios usó esas pieles de este animalito para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ellos fueron vestidos de justicia de parte de Dios. Somos justificados a través de la sangre de Jesús. Aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido redimidos con la sangre de Jesús. Es como que si nosotros hubiésemos sido vestidos de justicia a través de la sangre de Jesús. Los redimidos del Señor, cuando Él nos mira, el Padre nos ve vestidos de justicia, porque hemos sido justificados con la sangre de Jesús. Y cuando Él nos ve justificados, nos ve como a Jesús, que es justo. Y nosotros somos justos, no por mérito propio, no porque merezcamos por algo ser justos, sino porque Dios nos ve justo a través de la sangre de Jesús. Y eso es por gracia, porque tenemos un Padre bueno, porque tenemos un Dios de gracia. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hemos sido salvos por medio de la fe. La gracia llega por medio de la fe y de recibir y aceptar el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad en la cruz. Amén. Amén. Dios nos escogió para bendecir nuestras vidas, no para maldecirnos, sino que te escogió para bendecir tu vida. Leíamos delante que toda buena dádiva viene de lo alto, de nuestro Padre de las luces. Todo buen regalo, toda bendición viene de parte de Él. Esta es la gracia de Dios, su bondad, su favor para quienes no la merecíamos. No la merecíamos, pero por gracia podemos recibir la bendición de Dios. Tenemos otro ejemplo, en Juan 3:16, es un versículo muy conocido y que me gusta mucho. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, escuche bien, que ha dado. Él lo dio,
Jesús es un regalo para nosotros. Fue un regalo de parte del Padre para el mundo, para la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Saben que este regalo que es Jesús es la máxima expresión de su amor y de su gracia para con la humanidad. Él envió a su unigénito, a su único Hijo, para morir por la humanidad. Él sacrificó a su Hijo amado para cosechar. Él sembró a su Hijo para cosechar muchos hijos. Dios nos ama mucho. Dios ama mucho al mundo, ama mucho a la humanidad, porque Él es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. En Efesios 4, 7 al 8, vamos a leer el primer versículo. Efesios 4, versículo 7, para los que están anotando, al versículo 8, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que han tenido una experiencia con Jesús, que han experimentado un nuevo nacimiento, a los redimidos del Señor, ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios ha depositado regalos, dones en los hijos de Dios. Tú tienes una porción del don de Cristo en tu vida. Tú cargas en tu corazón, en tu espíritu, gracia de Dios. Es un don de Dios. Puede ser más de uno. Nadie, hermano, nadie que está en Cristo está sin nada que ofrecer al cuerpo de Cristo. Todo lo que nosotros podamos tener por gracia no es para nosotros, sino es para ponerlo a servicio para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia, como somos un cuerpo y tenemos la gracia de Dios, debemos mantener este cuerpo en unidad. Y los dones que han sido dados por el don de Cristo que tenemos por gracia cada uno de nosotros para perfeccionar a la iglesia, para edificar a la iglesia, deben estar activos. Saben, yo creo que este es el tiempo donde Dios quiere y se está moviendo en una forma poderosa. Dios quiere activar los dones que han sido dados de parte del Padre para activar la iglesia, hermanos. Lo que tú tienes, lo que tú has recibido de parte de Dios, el don de Cristo, es para ponerlo en la mesa del Señor, para servicio, para bendición, para edificar el cuerpo de Cristo. Lo que hemos recibido de Dios es para activarlo en este tiempo. ¿Sabes? Cuando nosotros ponemos al servicio o activamos lo que no ha sido dado a nosotros por gracia, estamos dando testimonio de la presencia de Dios en nosotros. Estamos testificando que Dios habita en nosotros, de que Dios es un Dios vivo, porque sin su gracia no estamos habilitados para hacer muchas cosas. Lo que hacemos en el reino de Dios es por gracia. Si tú caminas en sabiduría, si eres una persona sabia, que habla sabiduría, que da consejos sabios, que predica en sabiduría, es por gracia de Dios, no es por mérito propio. Si hay gracia en ti para testificar a otros acerca de Cristo y salen palabras y fluyes y Dios te pone una sensibilidad en decirle cosas puntuales a algunas personas, esa es la gracia de Dios, el don que está Dios en tu vida para bendecir al cuerpo y también para activarlo con la gente afuera. No te sorprendas
de lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida en este tiempo. Hay muchos que están orando: Señor, úsame. Señor, yo quiero servirte. Yo quiero decirte, hermanos, que el Señor ya puso dones en ti. Y esto, a la medida que tú vayas obedeciendo y sirviendo al Señor, van a ser manifestados. Volviendo al versículo principal, Hebreos 4:16, la primera parte dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Todo trono tiene un rey o alguien que está allí, ¿cierto?, en autoridad, en poder. Pero este versículo destaca algo muy especial de este trono. Y este trono es llamado el trono de la gracia. Este trono de la gracia no es un trono de condenación, no es un trono de juicio. El trono de la gracia no es un trono de legalismo, que a veces en las mismas congregaciones pareciera que el evangelio es un evangelio de legalismo. Es un trono de gracia. Y saben que ante el trono de la gracia podemos acercarnos con confianza, podemos acercarnos ante la presencia del Señor sin temor, sin miedo, sin inseguridades, sino podemos acercarnos confiadamente, porque hemos sido redimidos. Dios nos ve justo y podemos entrar confiadamente cada vez que lo necesitemos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Gracia en el hebreo significa yen, se escribe con J, gen, y esto significa regalo, como nombré al principio, significa favor o don inmerecido, pero también significa la bondad que se extiende. En el trono de la gracia está la bondad que se extiende, no tiene límites. Es una gran bondad que se extiende para tu vida, para todos los años de nuestra vida. Cada vez que nosotros necesitemos de esa bondad, que se extiende para tu familia, que se extiende para tus generaciones y tus generaciones, la bondad de Dios es grande y la encontramos allí en el trono de la gracia. Y saben que gracia, que significa yen en el hebreo, deriva del sinónimo inclinarse. En el versículo 15 de Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Nuestro sumo sacerdote es Jesús. Él intercede por nosotros allí en el trono de la gracia. Él está allí, nuestro sumo sacerdote, intercediendo. Él se compadece, Él tiene misericordia, Él tiene gracia y misericordia de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, en su condición de hombre. Cuando estuvo aquí en la tierra, dice la palabra que fue tentado en todo, no en algunas cosas, fue tentado en todo. Él conoce nuestra condición humana, sabe lo que sentimos, conoce lo frágil que puede ser el ser humano ante las dificultades, ante los problemas, ante las presiones, sabe lo que es pasar hambre cuando estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, siendo tentado, no comiendo nada. Él conoce nuestras debilidades y es nuestro sumo sacerdote, y dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Saben que Jesús, que es nuestro sacerdote,
Dice la palabra que también Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si lo aplicamos al sinónimo, que dijimos que significa inclinarse, el sinónimo de gracia, podríamos decir que Él se inclina ante nosotros para extender su bondad. Él se inclina amorosamente para darnos su misericordia y su gracia cuando más la necesitamos en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, podemos acercarnos a este trono de la gracia confiadamente, en fe. No debemos temer. Podemos acercarnos cada día confiadamente a su presencia. Los reyes de la tierra, ¿cierto? Ellos no se inclinan ante nadie. Naciones enteras se inclinan ante reyes. Gente que llega allí ante una autoridad importante se inclinan. Allí en el Vaticano se inclinan todos cuando están en la presencia de la autoridad eclesiástica. Pero este sumo sacerdote dice que lo podríamos aplicar, que Él se inclina porque Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él extiende su bondad y su misericordia para aquellos que se acercan a Él. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Aquí el Rey de Reyes es Jesús, el que fue tentado en todo en su condición humana, pero sin pecado. A Él sea toda la gloria y la honra. Amén. Amén. ¿Cuál es el propósito de que nos acerquemos al trono de la gracia? Vamos a seguir leyendo este versículo de referencia, Hebreos 4:16, por si hay alguien que se está añadiendo a esta reunión. ¿Cuál es el propósito de acercarnos al trono de la gracia? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Este es el fin, este es el propósito de acercarse al trono de la gracia. Misericordia es compasión. La misericordia y la gracia siempre van juntas. Y le invito a que puedan buscar en sus Biblias en Mateo 9:36. Mateo 9:36. Aquí una vez más vemos manifestada la compasión, la misericordia de Dios. Dice, Jesús sentía compasión por las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estaban las multitudes? Estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dice que Jesús sentía compasión por la gente. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos a la gente sin Cristo? ¿Somos movidos a compasión? ¿Tenemos misericordia por las multitudes que están extraviadas sin salvación? Y saben que Jesús le enseñaba a la gente con parábolas. Él les predicaba la palabra, no los ignoraba. Él les enseñaba la palabra por parábolas y muchas veces las alimentó. Ocurrieron milagros de multiplicación para alimentar a miles que seguían a Jesús. ¿Saben que cuando Jesús alimentaba a las multitudes, a esta manifestaba la gracia, la bondad que se extiende de parte de Dios? La gente estaban horas y horas, tal vez sentían frío, tal vez tenían fatiga, pero Dios es un Dios de misericordia y es bondadoso. Y Él hizo esos grandes milagros para satisfacer esa necesidad física que tenía la gente. Que nuestra actitud en este tiempo, hermano, no sea indiferencia a ver la gente que no tiene a Cristo en sus vidas. A veces vemos las noticias y nos impacta ver cómo en Afganistán multitudes de gente estaban dispersas y desamparadas cuando ocurrió, ¿cierto?, esto de los talibanes. La gente estaba desamparada, estaba angustiada.
Era muy triste ver cómo la gente se tiraba en contra de esos aviones. Yo sé que esto es triste, mucha gente evita ver noticias porque hay cosas que nos afectan, nos duelen en el espíritu, pero no podemos ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es tiempo que veamos a las gentes con el corazón de Dios. Nosotros hemos recibido de gracia, entonces también debemos dar esa gracia hacia la gente. Corazones compasivos, corazones bondadosos. Si tenemos oportunidad de ayudar, si tenemos oportunidad tal vez de bendecir a alguien, tal vez no podemos hacerlo económicamente o con algo físico, pero una oración tuya puede hacer mucho en tu barrio, ante tus vecinos, a la gente en otras naciones. Tú puedes bendecir una vida a través de la oración. En la oración hay poder, y que en este tiempo se nos revele lo que nosotros hemos recibido de Dios por gracia. No es para atesorarlo solamente para nosotros. Nosotros no nos imaginamos, hermanos, lo que viene sobre la tierra. Vienen cosas muy grandes. La maldad y la violencia sigue creciendo, pero la iglesia, nosotros somos de otra cultura, nosotros somos parte del reino de Dios. Y Dios va a activar algo, y lo está haciendo. Que Dios nos revele lo que nosotros tenemos. Hay autoridad, hay gracia, hay poder en la oración. Tú puedes hacer mucho a través de tu oración. Tal vez tú no estás trabajando, estás en tu casa y el Señor te llama a orar. Hazlo. Ora por esta nación, por Chile. Ora por Latinoamérica. Oremos, hermanos, por las naciones, por lo que está sucediendo en Afganistán, por los niños de la India. Hace unos días atrás, mi hijo nos mostró un video de un youtuber acerca de los niños de la India. Y eso impactó fuertemente en nuestros corazones. Terrible, hermano, terrible. Años atrás vimos una película de una historia real de un niño que se extravió en un tren en la India y se reencontró con su madre cuando ya era un hombre. Porque la India es un país inmenso. Son pero millones, cientos de millones de gente que vive ahí. Y saben que en este video mostraban que niños de 2 o 3 años son abandonados en las estaciones de trenes. Dependen a veces había un caso que dependía de su hermano mayor que tenía como 15 años. Niños que duermen en los trenes, que duermen en las calles. Y las autoridades dicen que ellos no son personas, que no hay nada que hacer. Esos niños están drogados todo el día para evadir su realidad. Eso nos impactó, hermano. Y yo decía, ¿qué puedo hacer? Estamos tan lejos. Pero el Espíritu Santo ponía en mi corazón, ora, ora. En la oración hay poder. Es tiempo de soltar gracia. Es tiempo de soltar lo que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios para edificar la iglesia y para la gente. En Lucas 15, versículos 20 al 24, habla acerca del hijo pródigo. Y cuando usted tenga tiempo de leer esta historia, yo sé que la mayoría la conoce. Dice que cuando el padre vio regresar a su hijo pródigo, su hijo que estaba perdido, dice que tuvo compasión de él. Su corazón se movió a misericordia, porque ese hijo que estaba perdido, que gastó todo lo que tenía en el mundo con mujeres de mala manera, volvía a su casa. Y dice que él lo miró con misericordia. Esto es muestra del amor del padre hacia sus hijos. Y ese fue el amor que sintió el padre
de este hijo pródigo. Dice también este pasaje que luego lo vistió. Eso simboliza redención, perdón, lo vistió. Mandó que su sirviente le pusiera las mejores ropas. Lo alimentó con el mejor banquete. Le preparó la mejor fiesta para celebrar el regreso de ese hijo. Eso es gracia, hermano. La misericordia y la gracia de Dios siempre van juntas. No basta que muchas veces sintamos compasión por la gente. No basta que solamente sintamos misericordia de alguien que está sufriendo, que tiene una necesidad, sino que también debemos actuar en bondad, en gracia con a quienes nos rodean. Que la característica de los hijos de Dios pueda ser en este tiempo el amor, la misericordia y la gracia. Que la gente puede decir, esta persona es un hijo de Dios, esta mujer es una hija de Dios. Porque es bondadoso, porque es bondadosa. En el Salmo 103:4 dice que Dios nos corona de favores y misericordias. Y quisiera leerlo. Este salmo es tremendo. Cuando pueda, órelo allí en su casa. Salmo 103, versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios, ninguna de sus bendiciones, ninguna de sus favores. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El Señor nos ha sanado. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces tal vez hemos pasado por situaciones en donde nos hemos sentido que estamos en las profundidades? Pero por la misericordia y la gracia de Dios, cuando nos acercamos a su trono de gracia, con un corazón en fe, confiadamente, Él nos rescata y nos saca hacia arriba y seguimos adelante en el camino de la gracia, porque Él está con nosotros. El que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia y de gracia. Necesitamos de esta misericordia y de esta gracia, y necesitamos desarrollarlas en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque de gracia recibimos, debemos también, como dije delante, dar de gracia y caminar en esa gracia. En tercer lugar, volvemos al versículo de referencia. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué necesitamos la misericordia y la gracia? ¿Cuál es el propósito? Para el oportuno socorro. ¿Para qué la misericordia y la gracia? Para el oportuno socorro. ¿Qué es el oportuno socorro? El otro día la pastora también compartió este versículo en la oración. ¿Qué es el oportuno socorro? Que Dios tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad, en el momento que más lo necesitemos, en el momento preciso, en el momento oportuno. En la versión actual dice:
con respecto a este mismo versículo, dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Amén. Y yo quisiera preguntar, ¿a quién acudimos primeramente cuando estamos en alguna necesidad espiritual, en alguna necesidad de salud, en alguna necesidad económica? Cuando estamos en aflicción, cuando estamos tristes, ¿a quién acudimos, hermanos? ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿Cuál es el botón de emergencia ante las situaciones complicadas que podamos enfrentar? ¿De dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿Cuánto podríamos decir, mi socorro viene del Señor? Mi socorro viene de Jehová. Él es nuestro socorro. Saben que el otro día mi hija me llamó y me dijo que mi nieta estaba con fiebre. Después me vuelve a llamar y la fiebre ya había subido a 39. Y uno como abuela, al tiro uno como, ¿cierto? Uno empieza a preocuparse y los pensamientos empiezan a cruzarse, no vaya a ser COVID, no vaya a pasar esto, otro. La niña se decayó, empezó a dormir, vomitó, la llevaron a emergencia, la aislaron porque al tiro piensan que puede ser COVID, le hicieron el PCR, le hicieron varios exámenes, la querían dejar allí internada, no lo hicieron, se la llevaron a casa. Allí la familia estaba orando, yo sé también que se oró en la reunión de oración. Saben que la niña pasó buena noche, le bajó la fiebre y el otro día estaba como tuna, saltando, jugando, hablando, como es ella, una niña alegre, buena para hablar. Y la doctora le dijo a mi yerno, si vuelve a tener fiebre, la trae y la vamos a hospitalizar. Y gracias a Dios eso no sucedió. Damos gloria a Dios por eso. Porque cada vez que venga aflicción sobre nuestras vidas, como hijos de Dios ya conocemos el camino. Y ese camino es el trono de la gracia. Allí vamos confiadamente y oramos al Señor porque sabemos que Él es un Dios de gracia. Él es un Dios todopoderoso. Y a Él acudimos ante las dificultades que podemos pasar. Amén. Gloria a Dios por eso. Este es el momento, este es el tiempo oportuno, hermano, para acercarnos a su trono. Yo no sé lo que tú puedas estar pasando, pero este es el momento oportuno. Este es el momento del oportuno socorro. Sea lo que tú puedas estar pasando, yo te insto a que tú empieces a caminar confiadamente ante el trono de la gracia y busques ahí la misericordia y la gracia de Dios. La gracia de Dios es abundante, ha sido dispuesta para todo aquel que se acerque a ella. En primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Amén. La gracia tiene un propósito. Y en el contexto de este versículo, los hermanos de ese lugar, de esa congregación donde Pedro estaba allí escribiendo, estaban pasando por tribulaciones y pruebas. No podemos evitar las pruebas, no podemos evitar las tribulaciones en nuestras vidas, pero cuando estamos en la gracia de Dios, hermanos, aún en el sufrimiento, aún en las tribulaciones, Dios sigue obrando en nosotros. Dice la palabra que Él nos perfecciona, Él nos afirma en la fe, Él nos fortalece en la palabra y nos da seguridad en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ya la situación no depende de nosotros, no depende de mí, depende de Dios. Estamos en su gracia, es su gracia obrando en nosotros a través
de las circunstancias que podamos pasar. Su gracia nos sostiene, su gracia nos cambia, nos transforma, su gracia nos perdona, nos restaura, nos ayuda a obedecer a Dios. Su gracia, como decía la palabra, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece en el reino de Dios. En 2 Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Hay tribulaciones que son muy grandes o muy grandes y que a veces nos afectan mucho. O hay gente que vive aflicciones grandes. Bástate mi gracia. Dejemos que Dios obre en su gracia, en ese problema, en esa tribulación, en esa angustia, en esa tristeza, en ese agobio que tú puedas estar pasando. Tal vez no lo estamos pasando, pero en algún momento nos puede tocar pasar un momento difícil. Recuerda que el camino de la gracia es el camino correcto, porque allí vamos a hallar misericordia y gracia de Dios ante la situación que podamos estar viviendo. Ese es el oportuno socorro. En la Biblia, el lenguaje actual dice con respecto a 1 de Pedro 5:10, dice 3 cosas importantes. Dice: Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. 2, les dará fuerzas para que no se desanimen. Amén. Y 3, y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su reino. Amén. Somos parte de su reino. Antes les conté la experiencia que tuvimos cuando vimos ese video de los niños de la India. Fue tan impactante que 2 jóvenes que hicieron este video, no son cristianos. Tuvieron que cortar la grabación y después de seguir grabando, porque fueron tan impactados, que fueron tan conmovidos en su corazón que no pudieron seguir grabando, de ver tantos niños, hermanos, abandonados en la India, decenas en las calles, cientos de niños caminando solos, niños de 5, 6 años, imagínense, a cargo de niños más grandes, caminando a pies descalzos y drogándose. Una fuerte realidad. Pero no solo en la India hay multitudes desamparadas, hermanos, y dispersas, como las multitudes que seguían a Jesús, sino en todo el mundo hay multitudes que necesitan oír el Evangelio de Jesús. Cristo viene pronto y este es el tiempo donde la iglesia debemos hablar acerca de Jesús, predicar a Jesús, extender la bondad de Dios para quienes no conocen a Jesús. Según la ONU, hay 65 millones de personas dispersas en el mundo. Escuche bien, 65 millones de personas dispersas en el mundo como inmigrantes a causa del hambre, a causa de los conflictos, a causa de la pobreza, del racismo, de la violencia, de las emergencias climáticas, de los problemas sociales y económicos. Multitudes están dispersas en el mundo. Es tiempo, hermano, de soltar esta gracia que nosotros hemos recibido. Es tiempo de que la misericordia, que la compasión y la gracia, la bondad de Dios esté presente en la iglesia de este tiempo. Hay multitudes. No nos cansemos de predicar el Evangelio. No nos cansemos de hablar de Jesús. Lo más probable es que mucha gente nos ignore, que muchos tal vez se burlen y que no entreguen su vida a Jesús.
pero tú vas a estar haciendo lo correcto, vas a estar obedeciendo y vamos a estar haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este tiempo, dar a conocer su nombre, dar a conocer el Evangelio de salvación. Este es el momento oportuno para buscar a Dios, hermano. Este es el momento oportuno para habitar en su presencia. Este es el momento oportuno para adorar a Dios. Son tiempos difíciles. Este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo oportuno para perdonar. Este es el tiempo oportuno para hacer la voluntad de Dios. Este es el tiempo oportuno para obedecer. Es lo que estaba en mi corazón en esta tarde. Esto lo agregué en la tarde. Este es el tiempo oportuno. No es tiempo de perder el tiempo. Este es el tiempo oportuno para hablar la gente de salvación. Doy gracias al Señor porque en esta última semana he podido testificar acerca de Jesús a mis compañeras. He tenido tiempo de hablarle a una persona que no era de mi trabajo, no era apoderada del colegio, y un día tocó el timbre del colegio. Me asomé, era una persona que se veía acomodada, andaba en un buen vehículo, y me dijo, hola, me dijo, yo estaba pasando por ahí, y en la avenida allí donde yo trabajo, en Los Plátanos, hay unos árboles, unos ciruelos rojos, y cuando se acerca la primavera, bota una semilla, una flor muy bonita, como rosada. Me dijo, ¿sabes? Yo estoy pasando un mal momento, estoy en una fuerte depresión, me dijo. Y estaba con los ojos con lágrimas. Y esta flor a mí me anima, me hace muy bien. Dijo, no sé si tú me autorizas para cortar unas ramitas de ahí. Y yo me presenté y le dije, ¿sabe? No es casualidad que tú estés pasando en este lugar. Y yo soy una persona cristiana. Y no puedo callar, te tengo que decir esto. Le conté brevemente mi testimonio, que yo, cuando era un tiempo atrás, pasé por una depresión, que todos tenemos la necesidad de Jesús, ese vacío interior, solamente lo puede llenar Dios, y le empecé a hablar, y ella me agradeció, se emocionó, le hablé de abrir su corazón y recibir a Jesús. No la quise presionar, pero ella agradeció esa palabra, y yo le dije, si tú necesitas que yo ore por ti, o tú quieres conversar conmigo, ven a este lugar, pregunta por mí, yo me llamo Lorena y vamos a hablar las dos. Y se fue muy agradecida. A veces uno siente temor, dice, me van a rechazar, se van a reír de mí. Hermano, tú abres tu boca y no te va a dar cuenta cómo va a empezar a fluir y hablar a la gente. Tenemos que ser valientes y soltar lo que nosotros hemos recibido en este tiempo para la gente. Miremos a la gente con misericordia, miremos a la gente con bondad, con gracia, y no callemos el evangelio que tenemos, el evangelio de salvación. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque cada vez que necesitemos, Señor, entrar en tu presencia, podemos entrar en fe, podemos entrar confiados, Señor, ante este trono de la gracia, para hallar socorro en el momento que más necesitemos de tu consejo, en el momento que más necesitemos de tu dirección, en el momento que más necesitemos de tu gracia, de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu gran bondad que se extiende sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre la gente. Señor, que podamos ser portadores de lo que hemos recibido, pero que podamos soltar aquello que tú has puesto, Señor, en tus hijos. Gracias te damos, Señor, porque viene un tiempo glorioso para la iglesia. Sabemos que viene el amado de las naciones, el deseado de las naciones. Señor, tú estás preparando a tu iglesia para que pueda clamar y decir, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús,
el deseado de las naciones, de los pueblos. Tú nos estás preparando, Señor, y estás colocando ese gran deseo en la iglesia, de que tú vengas, Señor, de que tú vengas, Señor, a buscar a tu iglesia. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias porque en medio de las tribulaciones y de las pruebas tú nos perfecciones, nos perfeccionas, nos afirmas, nos estableces, Señor. Gracias te doy en esta hora. Bendice a quienes están escuchando, a quienes están oyendo este mensaje. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén.